Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El reemplazo por increíble solo para mí, y recuerden no soy autor ni de la obra ni los personajes, todo a sus respectivos creadores, y en la descripción un link del fic. En fin, comencemos. Capítulo 15, prepárate para la escuela. La sola acción de hacer las compras había tomado más tiempo de que se había esperado. Esto no había sido causado por Lori, ella nunca sería así de irresponsable. El retraso había sido culpa de Alex, después de haberlo confrontado y de que Lori admitiera que él no era Lincoln. Esa simple acción no pareció molestarle al nuevo miembro de la familia. En cierto sentido Alex estaba agradecido que Lori tuviera una pizca de sentido común, tal vez con esto, él podría dejar de fingir que era ese tal Lincoln. Alex, deberías decirme quién es ese chico. Lori no era tonta, entendía lo que Alex quería preguntar. Después de todo era difícil de explicar que toda la familia le llamara por un nombre que no era el suyo. Lori, no puedo. Dijo Lori sin más. Alex no estaba conforme con esa respuesta. Alex la miró con ojos interrogantes. Lori, no me mires así. Se quejó ella, sentía que sus emociones se desbordarían en cualquier momento. Habló con un esfuerzo sobrehumano para que sus labios no temblaran. Lori, es muy complicado, pero te prometo que te lo explicaré todo cuando me sienta lista. ¿Qué se suponía que significaba lista? ¿Lista para qué? Alex solo quería que alguien, que cualquier persona en esa familia, le explicara por qué insistían tanto en llamarle Lincoln. Era un misterio total. ¿Quién era Lincoln? ¿Por qué esas fotos habían desaparecido tan misteriosamente? Alex tenía la ligera idea de que ese chico podría ser un miembro de esta familia, hijo del señor Lin y la señora Rita, hermano de Lori y de todas las demás chicas. No estaba seguro si ese era el caso. Si no podía conseguir más información, entonces sus deducciones se aflojarían. Ellos ya eran una familia grande, una familia enorme que apenas tenía lo suficiente para vivir. Alex no tembló ante la idea de comprar ese costoso vestido para Lori. Comprendió que esa exquisita prenda era solo un sueño lejano para una chica como ella. Lo que no encajaba en toda esta situación era él. Una familia tan grande no necesitaba más cargas, no necesitaban más trabajo, ni bocas que alimentar. El que no encajaba en esta familia era él. ¿Por qué lo habían adoptado? Pensó que una familia llena de chicas deseaba tener un hermano varón, pero ¿y Lincoln? Si él era el varón en la familia no necesitaban adoptarlo. Ahora que lo pensaba le pareció muy extraño que el señor Lin y la señorita Rita aparecieran de repente en el orfanato y dijeran de la nada que querían adoptarlo. ¿Acaso querían otro hijo varón? ¿Y a todo esto dónde está ese chico que se llama Lincoln? Él había vivido con estas personas por casi un mes, en ninguno de esos días había visto a ese chico. Alex ya no podía más, quería distraer su mente, se sentía como un detective cuya investigación de un caso se había estancado por falta de información. El vehículo se detuvo enfrente de la casa, él no perdió tiempo y comenzó a llevar las bolsas dentro. Esperaba que el esfuerzo lo distrajera y así mismo ocurrió, su mente se despejó al menos por un momento. Lori no se había tomado la molestia de ayudarlo, eso no le molestaba a Alex, ella estaba más distraída sosteniendo su nuevo vestido en sus manos. Finalmente Alex terminó de llevar todo dentro, llamó a Lori y esta salió de su trance. Al entrar Alex vio que toda la familia estaba reunida en la sala viendo la televisión. Alex les dio un rápido saludo y subió a su habitación. Lori también estaba por saludar y anunciar la alegría de una labor bien hecha, no pudo hacerlo. Una boda sonrisa estaba dibujada en sus labios. Lola, Lori, ¿por qué estás tan feliz? Quien había preguntado esto había sido una de las gemelas, más específicamente la hermosa rubia que tenía a su alrededor un aire de realeza y nobleza. Lola, Lori. Volvió a preguntar loca, pero Lori no dijo no una palabra, era como si el gato le hubiera comido la lengua. El señor Lin interrumpió la conversación de sus hijas cuando recordó algo muy importante que había recordado. Señor Lin, Lori, ¿podrías llamar a Lincoln? La voz de su padre fue suficiente para hacerla reaccionar. Lori, está bien. Lori obedeció al pedido de su padre. Después de que había llamado a Alex, él bajó de inmediato. Ella solo lo miró por un momento, en verdad se parecía mucho a él. Cuando pensó en esto sintió que lloraría de nuevo, así que fue a su habitación, se arrojó sobre su cama y dejó que sus sentimientos se desbordaran. Alex se sintió un poco inquieto, pensó que había hecho algo mal, no estaba seguro del por qué le habían llamado. Él había ayudado a Lori a hacer las compras, no había nada de malo en eso. Señor Lin, hijo, mañana empezarás la escuela.
Escuela. Alex sabía el significado de esas palabras, pero no entendía muy bien qué era eso en realidad. Desde que podía recordar él nunca había ido a la escuela. Su abuelo se había encargado de darle educación en casa. Una educación extraordinaria, más extraordinaria que lo que se podía conseguir en una secundaria o una universidad. Si lo pensaba detenidamente, él no necesitaba ir a la escuela. Aún así, tenía que distraer su mente con alguna cosa, algo que le ayudara a pensar en otra cosa que no fuera su investigación que se había estancado. Lori le había prometido que le explicaría las cosas a su tiempo, pero él no tenía idea de cuánto tiempo sería eso. No tenía la paciencia para esperar. Alex. Está bien. Alex respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza. El señor Lin volvió a su asiento y siguió viendo la televisión. Una de sus hermanas se levantó de su asiento, ella tenía la intención de ir hacia su habitación. No soportaba ver a Alex, no quería verlo, era asqueroso, le parecía desagradable. Ella nunca dejó que sus emociones se mostraran, sus verdaderas emociones. Alex no se había dado cuenta cuando ella se había levantado de su asiento. Mientras la idea de la escuela nadaba en su mente, se sentó en uno de los escalones. Una sombra se puso encima de él, esta le pertenecía a la chica de cabello castaño corto, que vestía con una camisa sin mangas. Luna, quítate, quiero pasar. ¿De dónde había venido eso? La chica llamada Luna le había demandado que se apartara del camino de una manera no muy amigable. Alex no había hecho nada para que Luna le viera como un enemigo. Alex, está bien, no tienes que ser así. Alex replicó de una manera infantil, si ella se lo pedía él se apartaría para despejar el camino y que pasara, pero eso no significaba que le gustara la manera tan engreída como se lo había pedido. La imagen de esa chica Cristina pasó por su mente. Luna no tuvo la paciencia para esperar por Alex, el estorbo que bloqueaba su camino. Lo empujó a un lado y subió. Alex había pasado de un poco irritado a realmente molesto, Luna lo había empujado al suelo como si fuera un enemigo, el dolor de la caída y la sensación del duro suelo no era nada agradable. Alex, ¿qué le pasa a esa chica? Se preguntó para sí mismo, por suerte ninguna de sus hermanas había visto ese comportamiento. Se levantó del suelo y suspiró. Todavía no conocía a Luna, desde que había llegado ella siempre lo miraba con malos ojos. Su mirada decía, ¿qué haces aquí? O algo parecido. Alex no disfrutaba eso, no disfrutaba que Luna lo mirara con esos malos ojos, él recordaba bien cuando había sentido esa mirada en el pasado. Pensó en el hombre del orfanato, ese que lo había llamado abominación o deformación, no lo recordaba bien y no le importaba. No le importaba ese hombre, si fuera por él hubiera sido mejor si nunca lo hubiera conocido. Luna era una historia diferente, ahora que él había sido adoptado, a pesar de sus dudas de por qué había sido adoptado, él y Luna eran en definición hermanos. No quería estar en malos términos con ella, quería llevarse bien con todos los miembros de esta familia. Alex tenía que hablar con ella, si él había hecho algo para dañarla entonces se lo preguntaría, dependiendo de la respuesta él se disculparía. Se trataría su orgullo y se disculparía a pesar de que en su corazón estaba seguro que no había hecho nada para lastimarla o dañarla. Subió las escaleras, él no se había dado cuenta pero alguien camina detrás de él. Alex, ¿ocurre algo? Él le había preguntado a la figura femenina que camina detrás de él. La chica con el aire de una reina de belleza respondió con una alegre sonrisa. Lola, solo quiero acompañar a mi lindo hermano un rato. Alex no dijo nada, las palabras de la chica llamada Lola parecían sinceras. Alex, acompáñame entonces, quiero hablar con Luna. Capítulo 16, tú no eres él. Alex tenía la intención de hablar con Luna, ellos no eran amigos pero tampoco enemigos, solo eran hermanos que no se conocían. Al menos él no estaba solo, Lola estaba a su lado para afrontar la incómoda situación. Ahora que Alex lo pensaba, Luna nunca le había llamado por el nombre de Lincoln en ningún momento. Ni una sola vez, para ser más preciso ella nunca se diría a él, ni por el nombre de Lincoln ni por su propio nombre. Bueno, ese pensamiento no tenía sentido, después de todo el señor Lin era el único que sabía su nombre, él y Lori. Alex. Luna, abre por favor, solo quiero hablar. No consiguió ninguna respuesta, espero y nada, parecía que no había nadie del otro lado de la puerta. Detrás de la puerta sí había una persona. Una chica de cabello castaño corto de casi 19 años de edad abrazaba su almohada con una frustración incomparable. No soportaba tenerlo cerca, no soportaba mirarlo o escucharlo, lo odiaba. ¿Por qué?
Esa pregunta era muy fácil de responder, la persona que estaba del otro lado de la puerta, el chico que preguntaba por ella con aparente preocupación en su voz no era su hermano. Él no era Lincoln, solo era un impostor que se hacía pasar por su hermano. Lo odiaba con todas sus fuerzas, cómo se atrevía a fingir ser él, cómo se atrevía a actuar como él, a vivir en la misma casa, a vestir su ropa y habitar su espacio. Era insoportable. ¿Qué le había pasado a su familia? De la nada este chico aparece y lo tratan como a un miembro de la familia, le llaman por el nombre de Lincoln y actúan como si fuera él. No había manera, él no era Lincoln, nunca podría serlo. ¿Por qué todos fingían que era Lincoln? Su familia, su hermano. Lola. Hermano, no creo que Luna quiera salir ahora mismo. Alex. Está bien, quería hablar con ella pero si no estaba de humor no hay nada se pueda hacer. ¿Cómo se atrevía a preocuparse por ella? Él, un impostor. ¿Qué demonios le estaba pasando a su hermana Lola? ¿Por qué le decía hermano? Él no era Lincoln, nunca podría haber nadie como él, nunca lo volvería a ver, él nunca cruzaría esa puerta, él jamás volvería. ¿Por qué todos están tan ciegos? Alex se rindió ante la idea de convencer a Luna de que saliera de su habitación para hablar, parecía que ella no quería saber nada de él. Sin más que hacer Alex miró a Lola, no era una mala idea pasar tiempo con ella, Lola que tenía casi su misma altura y edad le miró con una sonrisa, era como si supiera lo que él estaba pensando, su expresión hablaba por ella. No me molestaría pasar tiempo con mi hermano. Entonces ocurrió. Alex no se lo esperaba pero la puerta se había abierto y ahí estaba Luna. Alex sonrió contento, parecía que ella había reaccionado y estaba dispuesta a hablar con él. Él estaba equivocado, lo que Luna había pensado estaba lejos de coincidir con los pensamientos de Alex. Entonces estalló, Alex no sabía el por qué, antes de que se hubiera dado cuenta Luna se lanzó sobre y cayó al suelo. Sin ninguna advertencia Luna lo había empujado y había hecho que cayera al suelo, fue brutal pero no había sido suficiente, estaba lejos de ser suficiente. Justo cuando Alex trataba de levantarse, después de ese repentino golpe, estaba por quejarse pero no pudo. Unas manos habían abrazado su cuello, Alex no lo entendió de inmediato, pero al sentir cómo esas manos apretaban su cuello desnudo lo entendió. Luna no estaba estrangulando. ¿Por qué? ¿Qué había hecho él? ¿Por qué ella hacía esto? Esas y otras preguntas nadaron en la mente de Alex a medida que el dolor en su cuello aumentaba. Le faltaba el aire, no podía respirar. Tenía miedo, miedo de perder la conciencia, miedo de morir. ¿Por qué estaba pasando esto? Cuando Alex había sido adoptado nunca imaginó que una situación como esta. Jamás, ni en sus sueños más locos podría haberse podido imaginar que una de las hijas del hombre que lo había adoptado, apretaría su cuello con intención de matarlo. Luna. Tú no eres él. Había dicho Luna de repente sin aflojar su agarre, al contrario sus manos apretaban con más fuerza a cada segundo. Luna. Tú no eres él. ¿Cómo te atreves a fingir ser él? ¿Cómo te atreves a usar su ropa? Esas palabras estaban llenas de una furia ciega, una furia que se había desbordado. Lola trató de pararla, no soportaba ver lo que estaba pasando, no había palabras ni explicación que pudieran explicar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Lentamente los ojos de Alex se cerraban, poco a poco estaba perdiendo la conciencia, Alex podía sentir cómo lentamente su conciencia se desvanecía y cómo la llama de la subida se extinguía. Lola notó esto, trató con todas sus fuerzas de parar a su enloquecida hermana, comenzó a llorar incontrolablemente, luchó con todas sus fuerzas en verdad lo hizo, pero su hermana era mucho más grande que ella y como tal era mucho más fuerte. En su lucha por tratar de ayudar a su hermano Luna la golpeó, Lola cayó a un lado retorciéndose por el dolor pero sus lágrimas siguieron fluyendo. Luna estaba fuera de control, había enloquecido, no parecía que se detendría hasta que la llama de la vida de Alex se extinguiera por completo. Luna ya no podía razonar, ya no podía pensar, solo odiar. Odiar a esta persona que fingía ser su hermano, esta persona que usaba la ropa de Lincoln y que todos en esta casa le llamaban por ese nombre. El alboroto en el piso de arriba había llegado al resto de la familia. Todos subieron en pánico pensando algún delincuente se había atrevido a violar el espacio sagrado de esta familia. Los ojos del señor Lin palidecieron y todo el color abandonó su rostro. De alguna manera se las arregló para apartar a Luna de su hijo, para apartar a su niño de las garras de la muerte. Justo cuando los últimos vestigios de conciencia estaban por abandonar a Alex, justo cuando la llama de su vida estaba por apagarse su cuello fue liberado de las garras de la muerta.
Tosió como nunca lo había hecho antes, sus pulmones lucharon para recuperar el aire que había perdido, siguió tosiendo y el dolor en su cuello era insoportable, tosió de nuevo mientras incontables lágrimas salían de sus ojos. Señor Lin, ¿qué demonios estabas haciendo? El señor Lin gritó con todas sus fuerzas. Todas sus hijas temblaron, nunca habían visto a su padre tan disgustado. Luna no pareció escucharle, ella no había terminado. Lori, Lenny, Luan e incluso Lin Jr. luchaban desesperadamente para controlarla, no se podía razonar con ella. El señor Lin la bofeteó, una o otra vez, nadie llevaba la cuenta, el señor Lin había usado toda su fuerza. No tenía tiempo para ser amable después de lo que sus hijos habían visto. Luna, una de sus primeras y más amadas hijas, había intentado asesinar a su único hijo varón. Luna se congeló aparentemente por el dolor, pero eso no era suficiente, ella había intentado asesinar a Lincoln, unas simples bofetadas nunca serían suficientes. Si el alboroto no hubiera sido tan grande, si las cosas hubieran ocurrido en silencio, entonces Luna había matado a Lincoln. Lin Jr. era conocida como la hija más fuerte de la familia. Talentosa, ágil y fuerte. Ella misma recordó los momentos cuando ella tuvo que intimidar a los bravucones que molestaban a su hermano. Esto era diferente, totalmente diferente, ahora Luna era la bravucona, esto no había sido un simple intento de molestar a alguien y amargarle el día. No era como los demás bravucones. Había sido un auténtico intenso asesinato, si la familia no hubiera llegado a tiempo. Lin apretó sus puños con todas sus fuerzas. Golpeó a Luna con todas sus fuerzas, un golpe, otro y otro más. El señor Lin no se tomó la molestia de pararla, solo cuando sintió que había sido suficiente la atrapó para que parara. Lin Jr., ¿cómo te atreves a tratar de matar a nuestro hermano? La ira de Lin estaba impregnada en esas palabras. Luna, dejen de llamarlo hermano, él no es nuestro hermano. Luna había recibido un nuevo golpe, este no había sido ni del señor Lin, ni de su hija que tenía el mismo nombre. Lori acarició su mano ante la acción que había realizado, no hacía falta decir que más de una hermana miraban a Luna con ojos asesinos. Lori solo la dejó ahí en el suelo. Fue a ayudar a su hermano, Alex estaba jadeando, le costaba respirar y había empezado a llorar. Lori sintió una punzada en el corazón, ayudó a Alex a caminar, él no dijo nada, solo hizo lo que Lori quería, sin emociones en su expresión, solo miedo y terror. Lola acompañó a Lori, después de que había sido golpeada por Luna se retorció de dolor. Había atrapado la mano de Alex mientras Luna seguía tratando de asesinarlo, había tomado su mano y comenzó a rezar dentro de su mente para que alguien le ayudara. Ella era pequeña, ella era débil y frágil, era como una muñeca de porcelana, se odió a sí misma. El que su familia hubiera llegado antes de que fuera demasiado tarde había sido solo suerte. Se odió a sí misma, por ser tan débil. Si tan solo fuera más fuerte, ella hubiera podido detener a su hermana y su querido hermano Lincoln no hubiera tenido que pasar por esto. Capítulo 17, Dormite contigo. De alguna manera Alex se las arregló para llegar a su habitación. Lo que le había pasado era simplemente demasiado increíble, aunque no en el buen sentido. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué se había equivocado? No, él no había hecho nada malo, él nunca hizo nada para que intentaran quitarle la vida y, sin embargo, eso mismo fue lo que ocurrió. Literalmente Luna, su nueva hermana había intentado asesinarlo, no fue un accidente, no fue un error, ella literalmente quería verlo muerto, acabado, destruido. Ella había intentado acabar con él. ¿Por qué? Tú no eres él, Luna había dicho esas palabras mientras se esforzaba para asesinarlo. ¿Acaso se refería a Lincoln? Él no era estúpido, claro que entendía que él no era Lincoln, nunca fue su intención hacerse pasar por él o usar su ropa, esa fue una idea del señor Lin, el hombre que lo había adoptado. Aún así, lo único que le había pedido el señor Lin es que le permitirá llamarle por ese nombre. Él nunca pidió que las demás le llamaran Lincoln, él nunca lo pidió y sin embargo, de la nada ellas empezaron a llamarlo así. Alex. Toda esta familia está loca. Él murmuró bajo para que las chicas que estaban cerca de él no le escucharan. Se mantenía acurrucado en la cama, abrazando sus rodillas y haciéndose una bola. Algunas lágrimas todavía salían de sus ojos, le dolía respirar, su garganta todavía le dolía. Su hermana Lenny acariciaba su cabello delicadamente, era un toque suave, pero eso no servía para calmarlo. Alex tenía miedo. Miedo de la muerte, su vida ya no estaba en peligro, pero todavía podía sentir esas manos apretando su garganta. Lola, lo siento, todo fue mi culpa.
Lola habló de repente, pero Alex no le respondió, más bien no tenía las fuerzas ni el estado mental para hacerlo. Sus demás hermanas estaban en esa pequeña habitación para consolarlo. Lori, Luan, Lin Jr., Lucky, Lana, Lisa y finalmente la pequeña Lily. Algunas de ellas estaban llorando, literalmente su hermano estuvo a punto de perder la vida, si no hubieran llegado a tiempo, si solo hubieran llegado un segundo tarde, entonces las cosas hubieran sido mucho peor. Lori, ¿qué demonios le pasa a esa chica? La hermana mayor de todos los presentes murmuró con fuerza. Lori estaba enojada, no estaba furiosa. De repente su hermana había enloquecido sin ninguna explicación. No podía aguantar las ganas de ir por ella y golpearla hasta hacerla sangrar, pero no tenía las fuerzas para eso. El ver a su hermano tan lastimado le había rompido el corazón, su ira era enorme pero su preocupación por su hermano era mucho mayor. Todas querían abrazarlo pero no tenían la confianza necesaria, Alex todavía no era cercano a la mayoría de ellas. Solo Lori y Lenny habían pasado tiempo con él, y Lola se le había acercado sin ninguna vacilación o temor. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría con Luna? No podían denunciarla por el intento de asesinato, la odiaban, la despreciaban como nunca podrían haberse imaginado. Todas ellas amaban a Luna, pero esto. Lo que había hecho no tenía nombre. No querían que una de sus hermanas, que un miembro de la familia terminara en prisión. Lori, chicas, ya es tarde, todas tenemos escuela mañana. Lori había hablado con la verdad, cada chica en la habitación frunció el ceño, era duro pero entendían que ella tenía razón. Lo mejor era dejar dormir a su hermano y mañana, cuando las cosas se calmaran un poco, pensar en una forma de resolver todo esto. Las chicas salían de una en una con expresiones llenas de malestar. Lori salió y dio un último vistazo a su hermano. Se prometió a sí misma que lo mantendría cerca de ahora en adelante. No soportaba la idea de que aquel trágico suceso pasara de nuevo, era demasiado horrible para recordarlo. Lori miró a Lenny, su mano no se detuvo en la acción de tranquilizar a Alex. Alex mantenía la otra mano de Lenny muy cerca de él, era como la acción de un niño al abrazar la mano de su madre. No era para menos, él tenía miedo, no podía pensar con claridad, todavía podía sentir el dolor en su garganta, ese dolor le recordaba lo cerca que había estado de morir, le recordaba lo cerca que estuvo a punto de dejar de existir. A Lenny se le rompió el corazón, no quería dejarlo, era su lindo y pequeño hermanito y ahora más que nunca él la necesitaba ser querido, necesitaba ser protegido. Lola, yo dormiré con él. Esas palabras fueron dichas por Lola, tanto Lori como Lenny se quedaron sin habla. Lola no era precisamente una dulce niñita, sabían que ella era engreída, malcriada y presumida. Bueno, así había sido antes de que su hermano llegara de su largo viaje. Ahora era una dulce niña, alegre, atenta y muy amable, todo lo contrario de la Lola original que conocían. Lenny la miró no muy convencida. Las lágrimas de Lola fueron suficientes para convencerla. Ella misma había sufrido el terror en carne propia, algo tan monstruoso nadie debería ver. Lola se había mantenido llorando en voz baja, había llorado hasta que se había quedado seca, no se había atrevido a pedir consuelo de sus otras hermanas. ¿Cómo podría? Había sido muy débil, había sido inútil, solo se había quedado ahí como una tonta tomando la mano de Alex. Tan débil, tan inútil que lo único que podía hacer era tomar su mano mientras su hermana mayor luchaba para quitarle la vida. Se odiaba a sí misma por ser tan débil. Alex no parecía prestar atención a lo que ella hablaban, solo cuando la mano de Lenny le fue arrebata pareció quejarse. Se abrazó a sí mismo con la fuerza que no tenía. Temblaba de miedo, temblaba de frío, se sentía solo. Lenny asintió y decidió confiar en su hermana de 14 años, miró a Lori por un momento, la hermana más grande y más madura asintió haciéndole entender que estaba de acuerdo. Lori y Lenny abandonaron la habitación, la pequeña y diminuta habitación se había quedado en silencio. Durante casi un mes Alex se había mantenido celoso con la idea de dormir en la cama. El solo dormir en el suelo le parecía suficiente, le más que parecía suficiente. Él no quería abusar de la familia que le había dado un techo, un lugar en donde vivir aunque fuera temporal. Solo unos meses, solo unos pocos meses y él cumpliría la edad que tanto esperaba. Podría vivir sin tener que preocuparse por el dinero, ya no tendría que soportar a esta insoportable familia. Lola, Lincoln, ¿estás bien? Alex solo soltó un suave murmullo. Lola, Lincoln. Alex, yo no soy Lincoln. Alex ya estaba cansado, ya no soportaba que le llamaran con ese nombre, primero era irritante, después molesto, pero ahora odiaba escuchar ese maldito nombre. Lola, Lincoln, por favor hablemos.
Alex. Yo no soy Lincoln. La voz de Alex fue tan fuerte que hizo temblar el pequeño cuarto. Lola tembló ligeramente, ahora sentía ganas de llorar nuevamente. No tenía fuerzas para resistir sus emociones y ya no le avergonzaba que le vieran llorar, no había forma de que le avergonzara después de lo que había pasado. Lola, lo sé. Lola anunció mientras algunas lágrimas caían de sus ojos. Lola, sé que no eres mi hermano, solo eres alguien que se parece a él. Alex la miró sin ánimos. Lola subió a la cama sin permiso, se acercó a él y hundió su rostro en su pequeño. Lola, por favor. Murmuró con dolor. Lola, sé que no eres él, sé que no eres Lincoln, aún así déjame fingir. Lola lloró mientras sus lágrimas manchaban la camisa de Alex, una camisa de color naranja, la camisa que había pertenecido a su hermano, Lincoln. Lola, te lo suplico, no puedo soportarlo, no puedo soportar lo que pasó, así que solo déjame fingir, ya no quiero llorar, ya no quiero estar triste, es insoportable. Lola gritaba de dolor, gritaba como un alma en pena, como una persona cuya alma había sido rota, un alma que lloraba y que no podía conseguir la paz. Alex no se negó cuando ella se acercó a él, no tenía las fuerzas para negarse. ¿Fingir qué? ¿Qué es lo que ella quiere fingir? Claro que la experiencia que la pequeña Lola había pasado fue muy fuerte, el ver a una persona a punto de perder la vida y ver que la persona que le estaba quitando la vida era tu propia hermana, eso fue demasiado traumático. Pero eso no parecía ser lo que le había afectado. Lola, dormiré contigo, te protegeré. Alex ya no quería sentirse como un cobarde, abrazó a su hermana con todas sus fuerzas, ese simple acto fue suficiente para relajarse. En verdad toda esta familia estaba mal de la cabeza, si fuera por Alex, él preferiría saltar a sus 16 años y así no tendrá ninguna preocupación, pero no podía hacer eso, tenía que ser fuerte, por él, por su abuelo. Si su abuelo se hubiera enterado de lo que pasó de seguro le hubiera dado una paliza. Capítulo 18, Miedo. Tranquilidad, eso es lo único que Alex podía sentir, él no podía recordar cuándo fue la última vez que se había sentido tan tranquilo. Trató de recordarlo pero no pudo. ¿Desde cuando su cama del orfanato le resultaba tan cómoda? La cama sobre la que descansaba en el orfanato era vieja y de seguro usada, al dormir en esa cama Alex solo deseaba estar en su cama propia. Alex recordaba su enorme cuarto, su antigua cama a pesar de ser vieja para él, era mucho más cómoda que la del orfanato. Era suave, mullida, y muy pero muy cómoda, esa cama era tan grande que no importaba cuánto estirara su cuerpo, le era imposible sentir el borde de la cama. Alex abrió los ojos, su vista miró al techo con la esperanza de encontrar ese viejo techo, feo y maltratado que le resultaba tan familiar. El techo que estaba sobre su cabeza era desconocido, era bonito y no tenía ninguna señal de desgaste. La perezosa vista de Alex se movió hacia su alrededor, miró en todas las direcciones. Todo le resultaba desconocido. No, nada a su alrededor era desconocido, lo único que era desconocido era él. Él no pertenecía a esa habitación, no era la habitación del orfanato, tampoco era la habitación donde vivía en la mansión de su abuelo. ¿Dónde estaba? Comenzó a recordar, su abuelo ya no estaba en este mundo, él había pasado algún tiempo en ese orfanato y después recordó que había sido adoptado. Esta era su habitación, no lo era. Él sabía muy bien que esa habitación no era de él no pertenecía a ese lugar, esta no era su familia. ¿Por qué lo habían adoptado? Nunca, en ningún momento nadie, ninguna pareja quiso adoptarlo. Su cabello de un color blanco puro no le parecía atractivo a nadie. ¿Por qué ellos sí quisieron adoptarlo? Alex respiró profundo y abrió sus ojos, dejó que la luz entrara en sus pupilas y así el cansancio comenzó a abandonarlo. Trató de levantarse pero algo se lo impedía, revisó la cama. Un chica dormía tranquilamente a su lado, su piel era blanca y rosada como un melocotón, su cabello rubio resplandecía con la luz del sol. Lola se veía realmente hermosa cuando dormía de una manera tan relajada, lo único que arruinaba su belleza es que unas líneas de agua estaban dibujadas desde sus ojos hasta llegar a la cama. Alex recordó lo que ocurrió anoche y no pudo evitar que su corazón diera un salto. Había estado cerca de morir. Ahora que lo pensaba bien, su hermana, Lola fue quien estuvo ahí cuando todo eso ocurrió. Alex no recordaba mucho, o más bien lo recordaba todo, es solo que no quería recordar nada. Por un momento vio y sintió que su conciencia se desvanecía, sintió que algo había agarrado su mano con fuerza. Alex. Lola, Lola despierta. Alex movió suavemente a su hermana para despertarla, ahora que lo recordaba este sería su primer día de escuela.
Nadie lo culparía de olvidarlo después de su traumática experiencia, pero tampoco podía quedarse durmiendo todo el día y menos con su hermana a su lado. Alex la miró de pies a cabeza y no pudo evitar que su corazón diera un brinco. No se podía evitar, él ya no era un niño, y su hermana que tenía casi su misma edad era una verdadera belleza. Si las circunstancias fueran diferentes, y él no hubiera sido adoptado por esta familia y hubiera conocido a Lola de otra manera, entonces no lo dudaría. No dudaría en enamorarla y el enamorarme de ella. Ella era hermosa, era linda, tierna y amigable. Alex sacudió esos pensamientos, no tenía tiempo para pensar en esas cosas, su plan seguía en camino y después de lo que ocurrió lo que él tenía que hacer estaba más que claro. Él no podía vivir en esa casa para siempre, mejor dicho, cuando él cumpliera los 16 años, entonces tomaría lo que su abuelo le dejó y viviría sin preocupaciones. Él había sido adoptado por una buena familia, no lo podía negar, pero eso no podía tapar con un dedo que todos estaban mal de la cabeza. No es parte de su plan de vida vivir cerca de la persona que había tratado de matarlo. Lola parecía no querer despertar, su rostro se arrugó por la frustración ya que Alex liberó su brazo de ella. Lola parecía a punto de llorar, Alex se lamentó por esto, no le gustó que ese lindo rostro se desfigura por la tristeza. Alex, despierta. Alex susurró y dio un suave beso en su frente, este simple acto fue suficiente para despertar a la bella durmiente de cabello dorado. Sus ojos se abrieron suavemente y miró a los ojos a su hermano de cabello blanco. Alex solo le dio una sonrisa y salió de la pequeña habitación. Él ya tenía su ropa en mano, así que antes de que su familia se levantara se cambió y se puso su mejor ropa. No estaba seguro si era mejor usar esa ropa o la otra ropa que su familia le había dado, esto era lo mejor. Él no era ese tal Lincoln. Él era Alex Inocencio. Respiró profundo y recordó, aparentemente su hermana le había atacado en una furia ciega que no tenía explicación, lo único que todavía podía escuchar era tú no eres él. Claro que él no era ese tal Lincoln, desde que había llegado eso era más que claro para él. Él nunca tuvo la intención de fingir ser alguien más, sin embargo, su nuevo padre y sus hermanas insistían en llamarlo con ese nombre. Alex llegó a la puerta, detrás de esta estaba su habitación. Alex revisó su cuerpo y por muy difícil que parecía de creer no se sentía cansado ni adolorido, era muy extraño. Desde que había llegado él durmió en el suelo solo con unas pocas cobijas para acurrucarlo, esos simples trapos no fueron suficientes para protegerlo del duro y frío suelo. Ahora que no había dormido en el suelo e incluso dormir con su hermana dándole consuelo. Se sentía increíble. Tocó la puerta con suavidad, lo menos que quería era encontrarse con una incómoda situación. Al no recibir ninguna respuesta decidió entrar. La habitación estaba completamente vacía, no había ninguna persona. Su hermana, la hermosa niña de pelo dorado que había dejado tranquilamente sobre su cama ya no estaba. En las arrugadas sábanas solo había un pedazo de papel. Gracias. Solo una palabra estaba escrita. Alex concluyó que Lola había escrito esa frase. ¿Por qué? Él no había hecho nada que mereciera un gracias o un agradecimiento, solo había dormido con ella, aunque si lo pensaba bien fue ella la que se ofreció. Alex no estaba en un estado mental sano en ese momento, así que no tuvo la oportunidad de quejarse o protestar. Déjame fingir. Lola le había dicho eso. ¿Fingir qué? Al parecer todos en esta familia fingen que Alex es ese tal Lincoln. Él no lo entendía, no tenía suficiente información para entenderlo, ni su padre ni su hermana querían darle nueva información. Alex se sentó sobre su cama, involuntariamente sus dedos se movieron hacia su cuello. Un escalofrío recorrió toda su espalda. Por un momento la visión de su hermana estrangulándolo vino a él. Era un recuerdo horrible, él no quería recordar eso pero su tercamente insistía en recordármelo como si le dijera que no se atrevería a olvidarlo. Alex escuchó cómo las puertas en el pasillo comenzaban a abrirse. Sus hermanas ya estaban despiertas, se cambiarían, comerían e irían a la escuela. Él tenía que ir a la escuela con ellas, su hermana mayor conduciría el vehículo de la familia. Él no quería eso. ¿Cómo podía ver a alguna de ellas después de lo que pasó? Claro que él no tenía la culpa, pero eso no evitaba que el remordimiento le comiera el alma. Él era un invasor después de todo. Tú no eres él. Él. Él es el que debía de estar en esa habitación. Él es quien debiera de ir a la escuela. Él es quien debiera de haber dormido con su hermana. Él no era él, Alex no era ese chico llamado Lincoln.
La puerta se abrió, Alex temió por un momento que pudiera ser su hermana, la misma que había tratado de matarlo anoche, la misma que lo había estrangulado y la misma que lo había acusado de no ser esa persona. Lori, hermano, ¿cómo estás? La voz de su hermana Lori resonó en toda la habitación, fue una voz firme y fuerte pero al mismo tiempo estaba cargado de ternura y preocupación. Lori miró incrédula al bulto que estaba sobre la cama. Lori, ¿estás listo? Lori habló con cariño, el bulto sobre la cama negó con todas sus fuerzas. No se podía ver bien, pues las sábanas actuaban como un escudo que protejan al temeroso Alex. Alex, no quiero ir, ella estará allí. Lori sabía de lo que él estaba hablando, y no podía culparlo. Le tenía miedo a la persona que estuvo a punto de quitarle la vida, su hermana Luna. Capítulo 19, Escuela. Mientras el enorme vehículo se movía por las calles, no había ninguna persona que estuviera de humor para hablar. Nadie podría decir una palabra después de lo que habían presenciado. Una de las chicas de la familia, la tercera hermana llamada Luna, había intentado quitarle la vida a Alex. Esa era la dura realidad, no había manera de adornar la realidad o fingir lo que había pasado. De alguna manera se las arreglaron para que su hermana Luna fuera sola a la escuela, por supuesto que ella no se negó. Además de eso, ella no estaba de humor para ver a sus hermanas con todos los moretones que adornaban su rostro. Había intentado matar a Impostor pero no se arrepentía. ¿Cómo se atrevía a tratar de fingir que era su hermano? La tensión era palpable, Lola se había sentado al lado de Alex, claro que él no se negó. Aunque no quisiera admitirlo, su cuello todavía le dolía. También temía estar cerca de su hermana Luna y que ésta intente atacarlo de nuevo. Nadie podía decir nada, y este problema, esta desgracia no había manera de que pasara rápido. Las heridas profundas tardarían mucho en sanar y aún así las heridas dejarían marcas imposibles de borrar. Lori, chicas, espero que se comporten, no creo que haga falta decir por qué. Lori habló a todos sus hermanos, Alex no se tomó la molestia de escucharla, no había necesidad de que le dijeran que se comportara. Él siempre se comportaba, Lola se mantenía a su lado, de alguna manera ella se había quedado dormida. Alex decidió no molestarla, así como él, ella había pasado por una experiencia muy traumática y era mejor dejarla tranquila, aunque eso significa sentirse incómodo al ser abrazado por ella muy tiernamente. El vehículo se detuvo y una a una las chicas comenzaron a bajar. Lola se enojó un poco cuando tuvo que separarse de su hermano, pero no había nada que se pudiera hacer. Lori tomó a Alex de la mano y con mucha prisa lo llevó dentro, Alex no conocía el lugar. Lori tomó a Alex de la mano y con mucha prisa lo llevó dentro, Alex no conocía el lugar. Si conocía el significado de la palabra escuela, a pesar de eso él nunca había tenido la oportunidad de asistir. Más bien, él nunca tuvo la necesidad, ya que la educación que le daba su abuelo en casa era más que suficiente. Finalmente se detuvieron enfrente de una puerta. Lori, todo estará bien. Sí, hermana Lori dijo esas palabras como si supiera por lo que Alex estaba pasando. Él no conocía lo que era la escuela, así que no era extraño que se sintiera un poco incómodo al estar en un lugar extraño lleno de desconocidos. Lori abrazó una última vez a su hermano, sintió un gran pesar en su corazón. Le había fallado, justo como lo había hecho antes le había fallado. Ella se había prometido que daría todo de sí para cuidarlo, pero le falló, estuvo a punto de perderlo de nuevo, fue por pura suerte su hermana no le había quitado la vida. Besó con ternura a su hermano, Alex protestó, era muy vergonzoso. Lori no le prestó atención y solo se marchó dándole una última sonrisa. Alex. Así que esto es tener una hermana mayor. Alex murmuró esas palabras para sí mismo, él nunca había tenido una familia, además de su abuelo él no tenía a nadie más, nunca antes alguien se había preocupado por él. Nunca había tenido una hermana o hermano mayor, así es como se debía sentir. Tranquilidad, serenidad y alegría siempre que estaba con alguna de ellas él sentía estas cosas. No con todas, después de lo que su hermana Luna le había hecho no había manera de que él sintiera esas cosas por ella, miedo, terror y desconfianza, él solo podría sentir esas cosas por ella de ahora en adelante. Alex tocó la puerta, era como ver a un niño pequeño que llegaba a una escuela nueva. Lugar desconocido, lleno de extraños. Después de esperar un poco la puerta se abrió, una mujer mayor que al parecer parecía ser la profesora lo vio por un momento de manera confundida. Después de pensar un poco recordó que recibiría a un nuevo estudiante, claro que la única descripción que le habían dado de dicho estudiante era que tenía un color de cabello muy particular.
Ella no lo había entendido de inmediato, pero al ver que el chico enfrente de ella tenía un cabello tan blanco como la blanca porcelana fue claro para ella. Este es el nuevo estudiante que estaba esperando. Maestra. Pasa, te estábamos esperando. La voz de la mujer fue cariñosa, Alex no dijo nada y justo cuando la dama se hizo a un lado para que él pasara, él lo hizo sin protestar. Las incesantes voces que se escuchaban desde el otro lado de la puerta se detuvieron abruptamente. Todo esto fue causado por el chico que había entrado junto a la profesora. Nadie le conocía, pero todos estaban de acuerdo a que era tan inusual y tan extraño que muchos no pudieron quitarle la mirada. A primera vista el chico no parecía ser nada del otro mundo, su piel blanca y las pecas en su rostro eran algo muy común. Lo que era más extraño en este chico era el color de su cabello. Sus rizos no eran rubios, castaños o negros como era usual en todas las personas. El color de su cabello era tan blanco y pálido como la porcelana más fina y más cara. Alex no tuvo el valor para levantar la mirada, ¿a dónde se había ido todo su valor y coraje? Toda su valentía se había ido cuando tuvo una experiencia muy traumática, una experiencia que lo había llevado al borde de la muerte. Su corazón comenzó a latir con rapidez, comenzó a sentir su respiración agitada, le costaba respirar. Sentía que podría desmayarme en cualquier momento. Por un momento, solo por un momento miró por el rabillo de su ojo a una chica. Esta le miraba, era una cara familiar. Esta chica sonreía como diciéndole que todo estaba bien, que no tuviera miedo, era una sonrisa llena de valor que le daba ánimos, a menos para que no se dejara llevar por sus temores. Era la sonrisa de su hermana Lola. Eso fue suficiente para él, una simple sonrisa de ella fue suficiente para llenarlo de valor. Levantó su rostro y miró a los chicos y chicas que se convertirían en sus compañeros, lo que él esperaba eran miradas repulsivas y llenas de odio, las mismas miradas que había recibido de las muchas parejas que le habían entrevistado antes de conocer a su actual familia. No pasó lo que esperaba, muchos de sus compañeros le saludaban con una sonrisa, sonrisas verdaderas y llenas de asombro. Por un momento él se alegró, pero lo siguiente que escuchó lo llenó de decepción. Desconocido. Lincoln, por fin volviste después de tanto tiempo. Ahí estaba de nuevo ese nombre, ya era demasiado, él ya estaba odiando ese nombre con todas sus fuerzas. Al parecer las personas que le sonreían eran antiguos amigos de ese chico llamado Lincoln. Alex se sintió mal, pero sus compañeros no parecieron notarlo. Caminó entre ellos y por suerte para él había un asiento al lado de su hermana Lola. No era el momento para ponerse triste, estos chicos pensaban que él era Lincoln, pero claramente no era así. Él no sabía quién era ese chico, solo conocía un poco su apariencia ya que había visto un poco las fotos de las paredes. Entendía que se parecía a él, pero solo eso, él no conocía sus gustos, disgustos, deseos o sueños. Él no conocía los lugares que frecuentaba y tampoco conocía a sus amigos. Alex dejó escapar un pesado suspiro, se regañó a sí mismo por ser tan cobarde. ¿Cómo podía tener miedo? Su abuelo no había criado a un cobarde. Lo que le había hecho Luna no había sido nada, él ya había tenido una experiencia muy cercana a la muerte, aunque no lo recordaba muy bien, simplemente había pasado tanto tiempo que no lo recordaba. Si su abuelo estuviera vivo para verlo tan temeroso y acobardado, de seguro le daría una gran reprimenda. No era el momento para pensar en ese chico que no conocía, si llegaba a saber más de él tampoco importaba. Él no era Lincoln, él era Alex Inocencio. No era el momento para tener miedo, era el momento para crecer y madurar. Luna había tratado de asesinarlo, eso no podía esconderse o cubrirse de alguna manera, si se acobardaba entonces su hermana encontraría una nueva oportunidad para terminar con el trabajo y no tenía garantía de que su familia estaría ahí para defenderlo. Él solo podía confiar en una persona, esa persona era él mismo. No importaba si él llegaba a averiguar la razón de por qué fue adoptado, su plan no había cambiado. Se defendería con el dinero que le quedaba, viviría con la familia que le había dado un techo por un tiempo, y después se iría. No había forma de que él quisiera estar en esa casa para siempre y menos con la persona que trató de matarlo. La profesora comenzó a dictar su clase, aparentemente el tema se trataba sobre sismos y placas tectónicas. Alex se fastidió por un momento, él ya conocía ese tema, su abuelo se había esforzado mucho en enseñárselo. Él ya no estaba con él, había descuidado sus estudios y eso tenía que cambiar, la escuela no le sería suficiente. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Esperamos que le haya gustado y nos daría mucho apoyo solo comentando qué les pareció. Bueno, no alarguemos, más nos vemos en la próxima, bye.